Mis padres, siempre tan orgullosos de su legado familiar, me dijeron que no habría espacio para mí en el retiro anual en Tequesquitengo. Imagínense, su única hija, la que siempre estuvo ahí, la que les ayudó a levantar el negocio de quesos en Oaxaca. Dijeron que esa casa que yo ayudé a pagar, estaba demasiado llena con mis tíos y primos, los que solo aparecen cuando hay herencia. Sentí un puñal helado atravesarme el alma. ¿Demasiado llena? ¿Para mí? Eso no era falta de espacio. Era un mensaje, claro y doloroso, de que yo ya no era parte de su círculo más íntimo. La traición me quemaba por dentro, como el chile habanero más picante. Había dedicado mi vida a ellos, a nuestra familia, a la tradición. Pero en ese momento, mientras veía las fotos de la casa llena de risas falsas en el grupo de WhatsApp, supe que algo tenía que cambiar. Mi corazón se endureció, y una idea, oscura y poderosa, comenzó a germinar. No era solo por el retiro. Era por años de sentirme invisible, de ser la sombra de mis hermanos. Mis padres creían que me habían descartado, que me habían silenciado. Pero lo que no sabían es que ese rechazo, esa herida abierta, era la chispa que encendería la venganza más dulce que se haya cocinado en México. Lo que hice a continuación no solo les quitó el aliento, sino que desmoronó su perfecta fachada, pieza por pieza. Prepárense, porque esta historia es el platillo fuerte de un ajuste de cuentas que nadie vio venir. Mi nombre es Alejandra y esta historia comienza, como muchas tragedias mexicanas, con una reunión familiar. Mis padres, siempre tan preocupados por las apariencias, me llamaron para darme una noticia que, según ellos, era un pequeño inconveniente. Resulta que la hacienda de mi tía abuela, allá en San Miguel de Allende, estaba llena hasta el tope para el retiro familiar de fin de año. Y por llena hasta el tope, se referían a que no había espacio para mí, Alejandra. Fue como un puñal directo al corazón, pero envuelto en terciopelo. Ay, mi hijita, sabes que te adoramos, pero es que la casa tiene límites, me dijo mi madre con esa voz melosa que usa cuando va a dar malas noticias. Mi padre, por su parte, solo asentía, con su mirada evasiva, sin atreverse a mirarme a los ojos. 30 años de mi vida, Alejandra, y siempre fui la oveja negra, la que no encajaba, la que era demasiado para ellos. Demasiado ruidosa, demasiado soñadora, demasiado. Yo. Mientras escuchaba sus excusas endebles, las palabras se mezclaban con el eco de un resentimiento antiguo. No era solo el retiro, era cada vez que me dejaban de lado, cada cumpleaños olvidado, cada logro minimizado. Sentí una punzada de dolor, pero debajo de ella algo más frío y afilado empezó a crecer. La rabia. ¿Cómo era posible que sus amigos, sus socios de negocios, hasta el perro de la vecina tuvieran un lugar en sus vidas, pero su propia hija Alejandra no? Colgué el teléfono con una sensación de vacío, pero también con una chispa de fuego en mi interior. Miré mi reflejo en la ventana de mi pequeño departamento en la Ciudad de México. Mis ojos, generalmente llenos de esperanza, ahora ardían con una determinación feroz. No iba a llorar esta vez. No iba a suplicar un lugar que nunca me dieron de corazón. Esta vez, Alejandra no se quedaría de brazos cruzados. Esta vez, ellos iban a entender lo que significa ser excluido. Colgué el teléfono, la rabia hirviendo en mis venas, pero no de la manera destructiva de antes. Esta vez era una rabia fría, calculadora. La determinación de Alejandra se encendió como nunca. Recordé la última vez que intenté confrontarlos, hace un par de años. Les había suplicado que me escucharan, que entendieran mi perspectiva, pero solo encontré miradas vacías y excusas banales. Me dijeron que era demasiado sensible, que siempre dramatizaba. Esa conversación fue un punto de inflexión. Me prometí que nunca más les daría el poder de herirme de esa manera. Ahora, la imagen de mi tía abuela en San Miguel de Allende, con su hacienda colonial y sus jardines impecables, se materializó en mi mente. Era un lugar que amaba, lleno de recuerdos de una infancia más feliz, antes de que la exclusión se volviera mi constante. La idea de que mis padres y mis hermanos disfrutarían de ese santuario sin mí, mientras yo me quedaba sola en la ciudad, apretó mi mandíbula. No era solo la hacienda, era el principio. Era la enésima vez que me relegaban, que me hacían sentir invisible. Pero esta vez mi mente no buscaba consuelo, sino soluciones. ¿Cómo podía hacer que el retiro familiar de mis padres se convirtiera en una experiencia inolvidable para ellos, pero por las razones equivocadas? Me senté en mi escritorio, encendí mi vieja laptop y empecé a buscar.
No quería una venganza violenta ni nada ilegal. Quería algo sutil, algo que los golpeara donde más les dolía. Su imagen, su estatus, su perfecta fachada. Alejandra no era una criminal, era una estratega. Mientras mis dedos volaban sobre el teclado, un plan comenzó a tomar forma. Un plan que no solo perturbaría su idílico retiro, sino que también expondría la hipocresía que tan cuidadosamente habían construido. La sonrisa que se dibujó en mi rostro no era de alegría, sino de la satisfacción silenciosa de quien ha encontrado su propósito. Esta vez, el silencio de Alejandra sería mucho más ruidoso que cualquier grito. La rabia me consumía, pero esta vez, la canal, izaría. Mis dedos volaban sobre el teclado, no escribiendo lamentos, sino tejiendo una red. No se trataba solo de vengarme por el retiro, era por cada vez que me hicieron sentir invisible, por cada comentario hiriente disfrazado de preocupación. Mi mente, que siempre había sido mi escape, ahora se convertía en un arma. Empecé a investigar, a hurgar en los rincones digitales de la vida de mis padres. No buscando secretos oscuros, sino la verdad de quienes eran realmente detrás de la fachada de perfección que tanto se esforzaban por mantener. Descubrí cosas que me helaron la sangre. No eran grandes escándalos, sino pequeñas traiciones, hipocresías sutiles que confirmaban mis peores sospechas. Mi padre, el empresario intachable, había estado desviando fondos de la pequeña fundación de caridad de mi madre para sus propios lujos. Y mi madre, la dama de la sociedad, criticaba a sus amigas a sus espaldas con una crueldad que ni yo, Alejandra, habría imaginado. Cada descubrimiento era una punzada, un recordatorio de que su desprecio por mí no era personal, sino un reflejo de su propia corrupción interna. La obsesión se apoderó de mí. Cada noche después de mi trabajo me sumergía en ese mundo oculto. No dormía, apenas comía. La idea de exponerlos, de arrancarles esa máscara de hipocresía, se volvió mi único propósito. Empecé a recolectar pruebas, correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de llamadas. Todo meticulosamente organizado, listo para el momento perfecto. La adrenalina me mantenía despierta, el deseo de justicia, de que finalmente Alejandra fuera vista, escuchada, y que sus actos tuvieran consecuencias. El retiro familiar se acercaba, y con él, mi momento. El retiro se sentía inminente, casi podía saborear la tensión en el aire. Mis padres, Agen, a la tormenta que se avecinaba, seguían con sus preparativos, enviando fotos de la hacienda, de la mesa que habían decorado, de la alberca que, por supuesto, no tendría espacio para mí, Alejandra. Cada imagen era una punzada, un recordatorio de su exclusión, y cada punzada alimentaba mi determinación. Ya no era solo rabia. Era una fría convicción de que esto tenía que suceder. Había pasado semanas perfeccionando mi plan. No era un acto impulsivo, sino una sinfonía meticulosa de verdades ocultas y consecuencias inevitables. Recopilé más que solo pruebas financieras. Indagué en sus redes sociales, sus círculos de amigos, sus pequeñas hipocresías que tanto se esforzaban por ocultar. Descubrí cómo mis padres habían manipulado situaciones, cómo habían desechado a personas que ya no les servían, cómo su fachada de familia perfecta era solo eso, una fachada. Unas noches antes del retiro recibí un mensaje de mi prima Sofía. «Alejandra, ¿no vienes?» Mis papás dicen que ya no hay lugar. La ironía me golpeó con fuerza. Sofía, la que siempre me defendía de niña, ahora era parte del coro. No respondí. No había tiempo para sentimentalismos. La noche anterior a la partida de mis padres hacia San Miguel los llamé. Mi voz era tranquila, casi dulce. Les deseé un buen viaje, les pregunté si habían empacado todo. Mi madre, sorprendida por mi aparente calma, me dijo: «Ay, mi hijita, qué bueno que ya lo superaste. Ya verás que para el próximo año encontramos algo más grande». La condescendencia en su tono encendió la última chispa. Sabía que no había vuelta atrás. Colgué el teléfono y miré la pantalla de mi computadora. Tenía todo listo. Los correos programados, las publicaciones agendadas, los mensajes listos para ser enviados al amanecer, justo cuando ellos estuvieran en carretera, sí. Tenía posibilidad de reaccionar. Esta no era solo mi venganza. Era mi justicia, la de Alejandra, la que por fin iba a ser vista. El amanecer se acercaba, y con él, el día del juicio. El sol se asomaba tímidamente por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mis dedos temblaban ligeramente al presionar el botón de enviar. No había vuelta atrás.
La pantalla de mi computadora se llenó de confirmaciones. Los correos, las publicaciones, los mensajes, todos habían sido despachados. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla extraña de alivio y vértigo. Este era el momento, el verdadero amanecer de mi justicia, la de Alejandra. Pocos minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Primero fue un mensaje de mi prima, luego una llamada desesperada de mi tía, y finalmente el nombre de mi madre brilló en la pantalla. Ignoré las llamadas, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que el caos había estallado en la hacienda de San Miguel de Allende. Había revelado sus secretos más íntimos, sus hipocresías más grandes, a todos sus contactos, a sus amigos de la alta sociedad, a sus socios de negocios. Las fotos comprometedoras, los mensajes falsos, las conversaciones manipuladas, todo salió a la luz. Mi madre me dejó un mensaje de voz, su voz estaba quebrada, llena de pánico y furia. Alejandra, ¿qué has hecho? Esto es una locura. Estás arruinando a la familia. Sus palabras, antes tan poderosas, ahora sonaban huecas. Ya no me afectaban de la misma manera. Escuché el eco de mi padre en el fondo, su voz también alterada, algo que rara vez sucedía. Por primera vez sentí que ellos eran los pequeños, los vulnerables, y yo, Alejandra, la que tenía el control. No era la dulce Alejandra que siempre había buscado su aprobación. Esta nueva Alejandra, la que había orquestado esta venganza meticulosa, sentía una extraña calma. La rabia que me había consumido durante tanto tiempo no desapareció por completo, pero se transformó en una sensación de poder. No había espacio para mí en su retiro familiar, pero ahora no habría espacio para ellos en la sociedad que tanto valoraban. Las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse, y yo, Alejandra, estaba lista para verlas. Las semanas siguientes fueron un torbellino, justo como lo había planeado Alejandra. La exposición de mis padres se volvió viral, no solo en México, sino a nivel internacional. Los periódicos, las redes sociales, los noticieros. Todos hablaban del escándalo de la familia ejemplar que excluía a su propia hija por capricho. Sus socios de negocios, aquellos que tanto admiraban su integridad, comenzaron a distanciarse. Los contratos se cayeron, las invitaciones a eventos sociales desaparecieron, y la risa hipócrita de sus amigos se convirtió en un silencio sepulcral. Recibí llamadas de revistas importantes, ofreciéndome entrevistas exclusivas para contar mi verdad. Al principio dudé. Siempre fui una persona privada, pero esta era mi oportunidad de controlar la narrativa, demostrar que Alejandra no era la villana en esta historia. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como una carga pesada se desprendía de mis hombros. No era solo venganza, era catarsis. Mis padres intentaron contactarme, por supuesto. Mensajes desesperados, llamadas que ignoré. Mi madre incluso apareció en mi departamento con los ojos hinchados y el rostro pálido pidiendo perdón. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas que ella derramaba ahora eran las mismas que yo había derramado durante años, ignoradas y minimizadas. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma que las consecuencias de sus acciones finalmente habían llegado. No había vuelta atrás. La hacienda de San Miguel de Allende, ese lugar que me negaron, ahora estaba vacía para ellos. El retiro familiar se canceló, y con él, la fachada perfecta que tanto se esforzaron en mantener. Yo, Alejandra, no solo les había quitado su espacio en la sociedad, sino que les había obligado a confrontar la verdad de quienes eran. No fue una victoria dulce, sino agridulce, una lección aprendida con un costo muy alto. La paz que sentía era la de haber cerrado un capítulo doloroso, de haber encontrado mi propia voz y mi propio lugar en el mundo, lejos de su sombra. Mis padres me miraron con caras que nunca antes había visto, una mezcla de vergüenza y una pizca de respeto. Mi padre, el mismo que me había dicho que no había espacio para mí, ahora balbuceaba excusas, su voz rota como un jarro de barro. Mi madre solo bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. La mansión que habían planeado para su retiro exclusivo estaba ahora ante ellos, pero vacía, su eco resonando con mi ausencia. No hubo gritos ni confrontaciones dramáticas como en las telenovelas. Solo un silencio pesado, cargado con el peso de sus decisiones y mis acciones. Había logrado mi objetivo, sí, pero la victoria no sabía a gloria. Sentía un vacío, una extraña melancolía. La justicia que tanto había anhelado se presentó como una moneda de dos caras. Por un lado, la satisfacción de haberles demostrado mi valor.
Por el otro, la dolorosa confirmación de que su amor siempre había sido condicional. Al final, no se trataba de ganar, sino de entender. Entendí que mi espacio no lo dictaban ellos, sino yo misma. Mientras veía cómo sus sueños se desmoronaban, me di cuenta de que mi verdadera libertad no estaba en la venganza, sino en soltar. Soltar la necesidad de su aprobación, soltar el rencor. Fue un cierre agridulce, pero al fin pude respirar. Y en ese respiro, por primera vez, me sentí verdaderamente libre.